Buena gente, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a la review de los dos juegos de Mario para la clásica Game Boy, Super Mario Land 1 y 2. Así es, voy a analizar ambos títulos en un mismo video, debido a que el primer Mario Land es tan corto que me parece mucho más lógico analizarlo junto a su secuela más ambiciosa y de duración más normal. Lo que nos lleva a un leve desajuste cronológico, ya que Super Mario World fue lanzado en el medio de estos dos juegos allá por el año 1990 en Japón. Aún así, analizar la duología Land en conjunto antes del clásico de SNES no solo se acostumbra mejor a mis tiempos actuales, sino que también va a ayudar a que entendamos mejor las diferencias que estos juegos tienen con Mario World en muchos sentidos. Y como ya habrán visto, estoy jugando a las versiones DX de cada uno, unos ROM hacks que les agregan color, ya que los originales estaban solo en blanco y negro. También se pueden seleccionar para el primer título nuevos modos de dificultad y cambiar los sprites de Mario y Luigi, quien no estaba presente originalmente en ninguna de las dos entregas. Aún así, no toqué nada de estas configuraciones para tener una experiencia idéntica al original, solo que a color. Por lo que sin más preámbulos, comencemos con los análisis. La verdad es que antes de jugar Super Mario Land por primera vez, al mismo tiempo que me preguntaba qué tan divertido iba a ser, también me preguntaba sobre lo bien o mal envejecido que iba a terminar estando, porque por Dios, miren esos gráficos. Diría que son iguales o apenas peores que los del primer Super Mario Bros. Y eso que el original estaba en blanco y negro. Ahora, por supuesto que no voy a concluir nada sobre el juego solamente por su aspecto, porque además ya lo conocía, pero me parece indicado destacarlo como una pista de lo que este título fue desde su desarrollo temprano. En el año 1989, Nintendo lanzó la Game Boy, su primera consola bajo la fama y prestigio de ser la empresa líder de la industria, y su CEO, Hiroshi Yamauchi, quería promover su venta con un juego de la mascota de la compañía, Mario. Francamente, esto no era algo muy difícil de adivinar viendo que este fue uno de los títulos de lanzamiento de la famosa portátil, la cual comprometió potencia gráfica a cambio de la portabilidad. Caso contrario a uno de los juegos de lanzamiento de la Super Nintendo de 16 bits, el mismísimo Mario World. Pero las diferencias sustanciales entre ambos títulos que buscaron ser vendeconsolas no obedecen solo a las capacidades técnicas de las mismas, sino también a los miembros del equipo de desarrollo, ya que ni Shigeru Miyamoto, ni Takashi Tezuka, ni Koji Kondo desarrollaron Super Mario Land, sino que esa tarea recayó en otro equipo liderado por el director Satoru Okada y el productor Gunpei Yokoi. Este último fue quien creó la serie de consolas Game & Watch y la propia Game Boy al mismo tiempo que producía Super Mario Land, además de ser quien cobijó a un joven Miyamoto en el desarrollo del Donkey Kong de arcade. Mientras tanto, el trío líder mencionado estaba trabajando en Super Mario World, que en teoría tenía todo para ser mucho más rico no solo en potencia gráfica, sino también en todo lo demás. Y no hay mucho más que agregar, contrariamente a lo que vimos el video pasado con el ambicioso desarrollo de Super Mario Bros. 3, hoy tenemos a un juego que fue ideado para vender la nueva consola portátil, ofreciendo la menor cantidad de niveles de todos los juegos de Mario con solo 12. Pero como dice el dicho, calidad es mejor que cantidad, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, en este caso me temo que no. A ver, no tengo problema con que este juego tenga los gráficos que tiene, simplemente expliqué la reacción que me generaron al probarlo por primera vez, y los usé como puntapié para hablar sobre las diferencias clave de este título portátil con los de sobremesa. Y tampoco considero algo malo que se lo haya pensado fundamentalmente como uno para vender la Game Boy. Si yo hubiera tenido una Game Boy en su momento, hubiera estado encantado de tener un juego de Mario disponible desde el primer día. No pretendo decir que es una excusa barata para ganar dinero ni bajarle el precio al compararlo con los desarrollos de Mario Bros. 3 o Mario World. Al contrario, al hacer esa comparación yo ajusto mis expectativas para afrontar este juego como lo que es, un intento de hacer el mejor Mario posible sin Miyamoto para una consola humilde que necesita venderse. Y a mí no me gustó. Es de lo más inofensivo que jugué, porque si bien no me gusta, tampoco lo odio. Al ser tan pero tan corto, es un juego que para mí simplemente existe y no merece mucho análisis. Pero si tuviera que describir mi experiencia, arrancaría hablando sobre los controles.
¿Se acuerdan cuando en Super Mario Bros. 1 o Lost Levels hablaba del salto sin impulso de Mario y cómo se sentía un ladrillo porque en el aire casi ni se movía? Bueno, esa es la misma sensación que tengo en este juego, pero ahora me doy cuenta de su explicación. Mario tarda para girar en el aire. Puede girar hacia la dirección contraria en la que saltó, pero lo hace de una forma muy lenta para un plataformero. Este es un problema que en Super Mario Bros. 2 y 3 no existe porque girar en el aire es algo casi instantáneo, así que ahí ya tenemos una incomodidad, la cual hace que saltos muy simples se vuelvan más difíciles de acertar porque Mario no se controla bien en el aire. Hubo múltiples casos donde recibí daño porque contaba con que Mario gire más rápido para caer en enemigos, así como otros donde caía al vacío porque este salto tampoco es cómodo para plataformear, haciendo que no confíe mucho en él. De la mano con esto, las hitbox tampoco son muy claras. Hubo casos en donde parecía que yo caía encima de los enemigos pero recibía daño, y otros donde parecía que los enemigos me tocaban pero les saltaba por encima. También debo mencionar que si Mario se deja caer de algo, ahí se parece aún más a un ladrillo, porque por alguna razón cae demasiado rápido y suspendido en el aire. No importa si venía caminando o corriendo, cae suspendido a la misma velocidad casi siempre, arruinando el momentum y las físicas. El impulso extra tras apretar el botón de salto al caer sobre un enemigo no existe y hasta siento que el propio Mario corre más lento, seguramente porque tenían miedo de que se mueva tan rápido en una pantalla tan chica. En síntesis, tenemos controles incómodos, físicas insatisfactorias y ni siquiera pasarse los niveles rápido es muy divertido. No sé hasta qué punto la Game Boy haya tenido la culpa de esto, porque las veo como decisiones conscientes, especialmente las que consisten en quitar características presentes en Super Mario Bros. 3. Evidentemente, uno se acostumbra a los controles y las físicas y progresa, no son un desastre, pero de ahí a decir que hacen un buen trabajo hay un largo trecho. Aunque la verdad, el principal problema que le hallé al primer Mario Land es lo poco memorable que resulta en casi todo sentido. No hace mucho por expandir o mejorar lo que un Mario 2D nos tiene acostumbrados a este punto, y lo poco nuevo que implementa no llega a ser realmente decisivo en la experiencia. Por ejemplo, el único poder aparte del hongo y la estrella es la nueva Super Ball Flower, cuyo proyectil rebota a lo largo de la pantalla. Ok, supongo que está bien, pero tampoco me parece tan útil. Preferiría la Fire Flower normal, que ni aparece en el juego. La que sí aparece es la estrella, pero cuando la estoy usando para vencer a unos enemigos, seguramente vea que al instante el nivel ya se terminó. Esa es otra cuestión también. Los niveles son muy fáciles y cortos como para dejar un impacto, salvo por las instancias donde hay que plataformear en algo pequeño o móvil, o cuando uno no se termina de acostumbrar a los controles y las físicas. Este juego puede ser completado increíblemente rápido, porque les recuerdo que son solo 12 niveles. Antes de que este título comience a hacerte sentir algo significativo, seguro que ya te lo pasaste. Y el proceso para ello fue extremadamente mundano y estándar porque no hay mucha profundidad en las físicas o niveles. Ya dije que el momentum en este juego ni está muy pulido ni tampoco me gusta, así que el enfoque velocista que nombré en mis videos anteriores no tiene mucho con lo que satisfacerse. Y a mí no me interesa tanto buscar secretos o caminos alternativos, pero este juego tampoco ofrece variantes en ese sentido, ya que los poderes son solamente los 3 que nombré antes y lo máximo que podemos hacer para alterar lo que sería un camino normal hacia la meta es meternos en tuberías para agarrar monedas. Si juntamos 100 ganamos una vida, pero ni siquiera eso es necesario, porque al final de cada nivel, si logramos llegar a la entrada de arriba, accedemos a un minijuego que nos va a dar cierto número de vidas o la Super Ball Flower, volviendo al juego aún más fácil de lo que ya es. También hay momentos en donde el título intenta ser más original y nos pide que pasemos de una piedra rodante a otra, pero eso es más que nada una especie de leve autoscroller que tampoco me llama realmente la atención. Los únicos 2 niveles que relativamente destacan del juego lo hacen más por ser diferentes que por ser buenos.
y hablo de aquellos donde Mario se sube a una nave y tiene que dispararla a los enemigos, mientras también puede destruir bloques con objetos valiosos. ¿Son buenos realmente? No, pero entre tanto nivel insulso que tiene el juego, un tipo diferente de insulsidad, si me permiten inventar esa palabra, se aprecia. No por nada considero un acierto que esta clase de nivel estilo Gradius sea el elegido para las batallas finales, donde tras 2 peleas vamos a rescatar a Daisy, que aquí hizo su debut. Pero bueno, ni que fuera la gran cosa. Si agregamos que los jefes son un chiste como ya venían siéndolo casi siempre, entonces solo me falta hablar de la música, y por suerte ese es un apartado donde realmente puedo decir que el juego hizo un buen trabajo. Hay algunos temas que realmente son muy sólidos y pegadizos, como por ejemplo el de los niveles 4.1 y 4.2, que suena feliz pero de alguna manera épico a la vez. El que se nos presenta en el nivel 1.3 tiene un aura genial que cuadra muy bien con la temática egipcia de su nivel, definitivamente me sorprendió mucho. Y el tema principal del juego es algo bastante nostálgico para mí, ya que SMG4, un youtuber que subía parodias de Super Mario 64 y consumía muchísimo de chico, lo usaba para su outro en una época. En fin, pese a ese lindo recuerdo y el buen trabajo de la música, francamente creo que este juego es totalmente olvidable y nadie debería sentir la obligación de jugarlo, aunque sea de los más vendidos de la saga. Entiendo que para la época poder jugar a Mario en el auto o estando de vacaciones podía ser toda una novedad, pero al jugarlo hoy por primera vez realmente lo definiría como un juego mediocre. No considero que su gameplay tenga momentos de impacto, así que me cuesta conectar con él, tanto que hasta termino apreciando que sea fácil y corto en algún punto, porque aunque no lo disfrute, puedo completarlo rápido antes de que me resulte molesto. Es por eso que no lo odio y no es el que más me disgustó de la saga hasta ahora, pero decididamente se me complica muchísimo imaginar un contexto para revisitarlo, salvo para ver qué tan rápido me puedo completar un videojuego. Pero incluso para eso se me ocurren opciones mucho mejores, así que por favor pasemos a su secuela. Bueno, con solo ver esos gráficos que se verían bien incluso bajo estándares de la NES, ya nos damos cuenta de que este juego es más ambicioso que su precuela. Para 1992, la Game Boy ya tenía sus años en el mercado al igual que la SNES, en la que ya se había lanzado el famoso Super Mario World, por lo que no faltaban las ganas de darle a los dueños de la icónica portátil un juego del plomero más grande que el primer Mario Land, siguiendo la filosofía de los títulos de sobremesa, manteniendo aún las notables diferencias entre cada rama, ya que Miyamoto y los suyos volvieron a ausentarse en el desarrollo de Super Mario Land 2. Es curioso ver cómo un mismo equipo de desarrollo interno de Nintendo, el Research and Development Team 1, hizo ambos juegos de la saga Land, pero el staff detrás de cada uno difirió considerablemente. Los directores de esta segunda entrega fueron Takehiko Kosokawa e Hiroji Kiyotake, quien ya había trabajado en Metroid 2, demostrando que la Game Boy buscaba seguir creciendo. Y en este caso particular, los desarrolladores buscaban además experimentar. Dejemos que Kiyotake lo explique con sus palabras. Con Super Mario Land 2, una de nuestras ideas era no estar limitados por las convenciones de juegos pasados. Sin embargo, cuando le mostramos nuestro primer borrador a todos, ellos estaban como pensando, ¿esto es Mario? Nos dimos cuenta de que íbamos por el mal camino, así que atenuamos esa idea e hicimos algo más parecido al mundo existente de Mario. Y ciertamente esto se nota, ya que los niveles, aunque en mi opinión también ayudados por los mejores gráficos, tienen un aura algo más fantástica y más caricaturesca que la de su precuela. Pero eso no impidió que hayan implementado cosas originales que, para lo que es un juego a un pequeña escala de lo que toda la industria podía ofrecer en este momento, son muy interesantes. Primero que nada, seguramente sepan que el juego en realidad se llama Super Mario Land 2 6 monedas de oro, y eso se debe a que cuando Mario fue a rescatar a Daisy en la precuela, dejó el castillo de su propia tierra indefenso. Es ahí cuando un intruso que siempre le tuvo celos llamado Wario irrumpió en su castillo y se lo robó, esparciendo las 6 monedas de oro necesarias para entrar a él por toda Mario Land. Por ende, Mario debe hallarlas para entrar al castillo y enfrentar a Wario. Lo novedoso de esta trama es que Mario en este juego no rescata a una princesa, no lucha por el beneficio de otra persona, sino que busca recuperar algo que le pertenece a él mientras trata de salvar a su propia tierra, que por eso se llama Mario Land. Y para ello debe vencer a un nuevo personaje que le hace de rival. El nombre Wario fue creado antes que el personaje y proviene de la palabra japonesa warui, que significa malo.
Con darle vuelta a la letra M que tiene en su gorra, obtenemos la inicial de aquella palabra y un personaje que luego protagonizaría incluso sus propios videojuegos. También añado que la relación entre Mario y Wario está inspirada en la de Popeye y Bluto o Brutus, dependiendo cómo lo hayan conocido, siendo este último más fuerte, grande y motivado por sus propios intereses. Pero ahora, ¿estas ideas interesantes en la teoría se traducen de forma divertida en la práctica? Bueno, la respuesta es que sí, hasta cierto punto, pero sí. A ver, yo antes de esta review solo sabía que esta era la primera aparición de Wario, no tenía idea de lo que significaban las monedas doradas ni para qué servían, ni tampoco de cómo eran los niveles. Así que me esperaba un juego mejor que Mario Land 1, pero esa no es una vara muy alta, así que aún permanecía escéptico, lo cual hizo que en mi primer gameplay de este juego la pase bastante bien. Las diferencias en cuanto a contenido y calidad son realmente muy grandes entre los dos títulos. Tal es así que ese primer gameplay que mencione sea con el que mejor lo pasé de todos los que hice para este análisis. Luego, con más sesiones, ya el entusiasmo bajó y las limitaciones de la saga Land en general también se hicieron presentes en esta secuela, por lo que este tampoco es un juego grandioso, pero que ciertamente tiene méritos que le debo destacar. Primero, los controles y las físicas son muchísimo mejores. Al saltar, Mario ahora puede girar instantáneamente en el aire y no se detiene en seco cuando cae. Puede impulsarse tras saltar en enemigos y agarrar objetos si así lo desea, por lo que se maneja de una manera mucho más parecida a la que vimos en Super Mario Bros. 3. Dije parecida, pero no igual de buena, ya que todavía lo siento lento, seguramente como una precaución ante la pantalla chica de la Game Boy al igual que en el primer juego. Lo cual es una pena porque me gustaría ir más rápido, pero no quita que aquí los controles sí aprueben. Así como también lo hacen los niveles y su presentación, porque regresan los mapas y mundos temáticos que vimos en Super Mario Bros. 3. Y esa experimentación que nombré en el desarrollo aún se aprecia en las estéticas de cada mundo, porque son bien diferentes y extrañas, pero en el buen sentido. Hay un mundo al cual se entra dejando que una tortuga nos coma y que encima contiene un nivel que transcurre en el interior de la misma. Mario construyó su propia estatua que también cuenta con sus niveles propios, siendo el último por algún motivo uno construido a base de bloques muy parecidos a los Lego. Una casa en la Macro Zone donde nos volvemos de tamaño microscópico para adentrarnos en ella y plataformear sobre libros, algo que hasta ahora no se había visto. Hasta una calabaza dice presente como mundo, en la cual nos encontramos a enemigos con la máscara de Jason. Y no me quiero olvidar del mundo en el espacio exterior, al cual se accede si primero nos metemos en la burbuja de este hipopótamo y lo usamos para llegar hacia la meta superior del nivel. Además, podemos elegir libremente el orden para jugar cada mundo y obtener sus monedas, lo cual es una gran opción. Se retoma también la idea del primer Mario Land de estar atentos a las alturas de los finales de cada nivel, ya que ahora siempre hay una campana colocada bien arriba de la meta. Si la tocamos, automáticamente vamos a acceder a un minijuego rarísimo que no termino de entender, donde tenemos que elegir los cables que los ratones van a morder y por los cuales no va a pasar la chispa que nos va a regalar poderes y vidas. O a uno donde le indicamos a la pinza el momento en el que debe bajar para agarrar el objeto que se encontró para dárnoslo a nosotros. En este último caso es muy fácil predecir cuándo hay que apretar el botón para ganar la máxima cantidad de vidas, así como era fácil juntar 3 estrellas al final de Mario Bros. 3. Esta es una influencia bastante clara también, porque si accedemos a estos minijuegos vamos a llevarnos de forma gratis al menos una vida o poder, tal y como pasaba en las casas de Toad o al juntar cualquier trío de figuras al final de Mario Bros. 3. Y esperen, porque hay otra forma de ganar vidas y que al fin le da algo de importancia a las monedas, y es el casino. Mientras más monedas gastemos, más chances vamos a tener de ganar mayor cantidad de vidas. Y si llegamos a juntar 999 monedas, nuestras opciones en la máquina van a ir de 5 a 99 vidas, ni más ni menos. Así que este juego tiene una buena dosis de variedad e identidad con sus escenarios y contenido extra. Lo cual contribuye a volver esto un juego muy fácil, algo que seguramente repita para muchos títulos de Mario en el futuro, pero suficientemente entretenido. Ahora, este en particular creo que es el más sencillo de todos. El primer Mario Land tenía solo 12 niveles, seguro, pero los problemas con las físicas de Mario hacían que de vez en cuando pierda una vida o hasta tenga algún game over.
Pero Mario Land 2, por Dios, qué experiencia más tranquila. A ver, si no fuera porque este juego no tiene sistema de guardado, no habría tanta necesidad de tomarse el tiempo para ganar poderes y vidas bajo los métodos que señalé, porque en los propios niveles ya nos dan un poder completamente roto, la zanahoria. Con ella Mario puede planear sin límite alguno, al igual que con el Raccoon de Super Mario Bros. 3, solo que sin la posibilidad de volar. ¿Por qué está tan rota la zanahoria entonces? Simple, porque si spameamos el botón para planear, Mario cae tan, pero tan lento que es como si estuviera volando prácticamente. Y así podemos pasarnos una parte gigantesca de los niveles, y eso podía hacerse por momentos en Mario Bros 3, pero antes había que tomarse el tiempo e impulso para volar, y planear se sentía como planear de verdad, porque Mario cae mucho más rápido. Es como si en un caso hubiera cooldown y en otro no. Ciertamente hay casos donde podemos elegir no usar el poder de la zanahoria y pasar una sección como si no la tuviéramos, pero créanme que eso no se siente muy divertido porque te estás restringiendo a vos mismo. ¿Y los jefes? Bueno, creo que tienen que agradecerle a la existencia de Boom Boom, porque si no tranquilamente podrían ser los más fáciles de todos hasta ahora. Todo se debe a que muchos de ellos tienen un patrón muy fácil de seguir, ya que la mayoría ataca hacia un costado y, esto es lo más llamativo, se dejan vulnerables durante mucho tiempo. Incluso hay momentos donde parece que tocan a Mario pero ni le hacen daño. Afortunadamente su diseño es bastante llamativo en algunos casos, como la pelea contra los 3 chanchitos y la bruja. Aún así, dejando de lado los jefes y los poderes, que cuentan además con el agradecido retorno de la Fire Flower, los niveles de por sí son muy fáciles. Diría que se debe a una mezcla de factores como la lentitud de Mario incluso al correr, causante de que el jugador no pueda caer en tantos errores producto de haberse apurado, el generoso posicionamiento de los enemigos la mayoría del tiempo y las mecánicas de algunos niveles en particular. Por ejemplo, vean este nivel del espacio. Mario tiene traje de astronauta y si saltamos manteniendo pulsado el botón va a quedarse flotando. Y lo curioso de esta autoscroller es que quedarse anclados a una esquina del nivel es una estrategia válida para pasarse buena parte del mismo sin hacer absolutamente nada. Y la cosa es peor en este otro nivel donde si entramos a la burbuja del hipopótamo solo basta con llegar hacia el punto más alto del nivel e ir hacia adelante para llegar a la meta. Ni hace falta ver todo el nivel que hay debajo nuestro. La verdad, creo que la mejor manera para que ustedes se den cuenta de la facilidad de este título es que lo experimenten por su cuenta. No es algo que arruina el juego, para nada, todos los méritos que les señalé antes aún persisten, pero valía la pena señalar esto porque me parece algo excesivo por momentos, especialmente en esos dos casos en los que me detuve. Sin embargo, al hablar de la dificultad de Super Mario Land 2, estuve ignorando al elefante en la habitación, y ese es el último nivel, porque de verdad salió de la nada. Una vez que juntamos las 6 monedas vamos a poder intentar recuperar nuestro castillo, y es una misión apropiadamente intensa. Tras esquivar bolas gigantes con pinchos y fuego, hay que calcular cuándo saltar y agacharse en estas plataformas, algo más difícil de lo que parece. Y luego tenemos que evitar ser aplastado por estas manos y posteriormente hacer saltos muy precisos en plataformas muy pequeñas. Así llegamos a unos enfrentamientos ante un par de caras flotantes que recorren toda la pantalla, lo que requiere calcular los saltos con precisión. Todo para llegar finalmente a Wario, y déjenme decirles que esta batalla final quizás sea mi favorita de todas las que analizamos hasta ahora. No es exactamente difícil, pero al dividirse en 3 fases seguramente no la ganes en tu primer intento, porque Wario salta y nos paraliza mientras la bola del techo puede golpearnos. Y además usa la zanahoria y la Fire Flower para atacar, algo muy interesante de ver si me lo preguntan. Este último nivel fue el causante de mi primer game over en todo el juego, así que fíjense si no es diferente al resto. Y de verdad, es una pena que sea un bicho raro porque con el pasar de mis gameplays terminé apreciándolo por ofrecer el único reto serio del juego. Y creo que la clave de su dificultad es que es el último nivel del juego pase lo que pase, porque si ustedes recuerdan dije que podíamos elegir libremente el mundo por el cual queríamos comenzar la aventura. Y obviamente los niveles más fáciles van a ser los del principio, pero claro, en esta situación el principio puede ser o en el mundo de Mario, o en el mundo de la tortuga, o en el mundo macro, el que sea que haya elegido el jugador, así que ante la duda, Nintendo hizo todos los niveles, salvo el último, muy fáciles.
En fin, más allá de estas quejas por la dificultad, siento que el título es bueno. Hasta incluso diría que en cierto punto ser fácil le viene bien porque ayuda a que el juego fluya. Me explico, al haber muy pocos niveles por mundo, con los elementos distintivos de cada uno que ya nombré, podemos sentir ese impacto que le faltó al primer Mario Land y pasarnos rápido el mundo. Es una sensación corta pero agradable, ya que pasarse rápido un mundo da cierta satisfacción. ¿Y saben qué me dio más satisfacción aún? Ver que este juego tiene salidas secretas que me llevan a niveles secretos. Me enteré de esto consultando información en internet y me sorprendí muchísimo, porque pensaba que eso era algo añadido en Super Mario World. Y es justamente por eso que no voy a hablar mucho sobre ellas en este video, porque eso es algo que quiero hacer al analizar ese juego, que es mucho más grande e importante. Y también porque en Mario Land 2 tenemos solo 6 niveles secretos que no difieren mucho de los tradicionales, pero son un añadido muy lindo. Si te gusta tomarte tu tiempo para explorar los niveles de Mario, esto podría gustarte mucho, ya que en este caso no es tanto el resultado, sino el proceso lo más satisfactorio. Se sentía bastante bien pensar, ok, hasta ahora nunca imaginé otra manera de pasarme los niveles que no sea corriendo a la derecha y saltando, así que ahora voy a intentar adivinar cuál es el nivel que tiene una salida secreta y voy a explorarlo. Y efectivamente, adivinar el nivel que contenía la salida secreta era genial, pero también era interesante ver la manera de llegar a ellas, porque algunas veces requería de hacer cosas que hasta entonces apenas había hecho. Por ejemplo, buscar bloques invisibles para ir descubriendo cierto camino, usar la zanahoria para algo más que romper el juego, y este ataque giratorio que viene de Mario World y apenas necesitamos en la aventura normal. Ciertamente hicieron bastante para un juego de Game Boy y eso realmente lo aprecio. Por supuesto que hay partes no tan bien diseñadas, se podría haber aumentado más la dificultad y el soundtrack personalmente me parece el más flojo hasta ahora, pero en general esta es una experiencia disfrutable. El paso de Mario por la Game Boy ciertamente es disparejo y está atado a las limitaciones de la propia consola, siendo la manera de maniobrar alrededor de ellas lo que genera una diferencia abismal entre los dos títulos. Super Mario Land realmente no pudo ofrecer algo que lo haga destacar, y al ser además muy corto y fácil, es olvidable. Si le sumamos unos controles y físicas incómodas, esa breve experiencia no me parece divertida tampoco. Super Mario Land 2, en cambio, sí ofrece una experiencia mucho más rica en todo sentido, gracias a una jugabilidad más pulida, escenarios y personajes más interesantes y añadidos que expanden el contenido del juego haciendo de él una experiencia entretenida y bien fluida. También creo que ser un juego de Game Boy, sumado a la comparación directa con su precuela, le juegan muy a favor a la hora de analizarlo. Por eso aclaro que no se trata de un juego grandioso y no está ni cerca de ser de los mejores títulos de la saga, pero puede divertirte por un rato y eso es algo valioso. Me siento feliz de haberlo descubierto y considero que es un cierre digno a la primera etapa de Mario. Por si no sabían, este fue el último juego principal de la franquicia en 2D hasta el año 2006, sin contar remakes o ports. Pero quédense tranquilos, porque no van a tener que esperar 14 años para verme hablar de Mario en 2D nuevamente, ya que aún me falta analizar cierto título de Super Nintendo que nombré varias veces a lo largo del video. Aunque por lo pronto eso fue todo por hoy. Es la primera vez que analizo más de un juego en un mismo video, así que pueden comentarme qué les pareció. Ojalá les haya gustado y les agradezco enormemente por los más de 2000 suscriptores que somos ya en el canal. Y sepan que nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.